Muy buenas amigos. Bueno, esta crisis nos deja algunas lecciones que podemos extraer. Una de ellas yo creo que es que uno de los mantras de uso y abuso cotidiano en la vida pública, la mano invisible del mercado, el Estado abstencionista, la necesidad de que el Estado no intervenga, la geografía de un mercado que se autorregula y que funciona prácticamente como un orden espontáneo perfecto en el que es mejor interferir lo menos posible porque todo lo que tocan los gobiernos y todo lo que puede hacer en general los estados es negativo y es nocivo. Esto es una idea que obviamente es bastante hegemónica en el debate político y en el debate público, principalmente desde la década de los 80 del siglo XX y sobre todo en la hegemonía del capitalismo financiero crecientemente desregulado, pues es una idea que salta por los aires en esta crisis. Estamos viendo a liberales duros, a libertarios, a personas partidarias de un Estado mínimo, del anarcocapitalismo incluso, de teorías tan estrafalarias como esa, la desaparición del Estado, o llevar al Estado a su mínima expresión pidiendo planificación, pidiendo intervención, criticando a los gobiernos y muchas veces con razón por una mala intervención, por una mala planificación. Y a uno pues le surge la pregunta clara de, hombre, si habéis estado diciendo durante tanto tiempo que no había que intervenir, que no había que planificar y que no había que regular, ¿qué consecuencia tiene pedir ahora buena planificación, buena intervención, buena regulación? No habíamos quedado que los mercados se regulaban solos, no habíamos quedado que había que intervenir lo menos posible. Bueno, y ahí nos van a la letra pequeña de la excepción de que Hayek dijo y escribió como si fueran las tablas de la ley, está infrascrito que efectivamente en caso de una pandemia, en caso de una guerra, hace falta intervención, hace falta planificación. Lo cierto y verdad es que el libre mercado es un mito oscuro, es un mito que deslinda muchas veces la economía de la política, cuando la economía es política, y que no se da cuenta de que las instituciones, el Estado, las leyes, la intervención, la regulación, la planificación económica en muchas ocasiones hacen falta para que funcione el mercado. Que esa planificación aparece incluso en grandes empresas, que es absolutamente mitológico y absolutamente falso hablarnos de un mercado libre y de un orden espontáneo que se autorregula y que sin necesidad de intervención de regulación funciona perfectamente, porque no funciona perfectamente y porque además no es ajeno a los procesos políticos del Estado. Y por eso cuando llega una crisis de esta naturaleza se pide, se exige al Estado que nos salve, con todas sus fallas, con todas sus disfuncionalidades, con todas sus limitaciones. Vivimos en un mundo interconectado, en un mundo globalizado, y no hay poderes globales, en cambio, en un sistema económico que sí que es global, un sistema financiero que sí que es global, donde la libertad de movimiento de capitales es global y donde hay cada vez menos limitaciones para la libertad de movimiento de capitales. Y en un sistema globalizado, una globalización en la que también hay riesgos globales. Obviamente estamos interconectados para bien, pero también para mal, y lo hemos visto en una pandemia. Pero el poder político es el poder político del Estado-Nación. Las estructuras post-estatales pues, o no están consolidadas, o están mal consolidadas, o no son creíbles. Lo estamos viendo en el caso de la Unión Europea con todos sus problemas. Esto no es una maravilla, pero es así, ¿no? Al final no funciona como una unión política, funciona como una unión monetaria sin el correlato de unión política y de unión fiscal. Entonces, a lo que voy, se pide esa intervención, se pide esa regulación, se pide esa planificación. El mito del libre mercado salta por los aires. El mito del orden espontáneo que se autorregula y en el que no hay que intervenir porque toda intervención empeora las cosas, salta por los aires, por mucha excepción que se quiere invocar. Y también en el orden social y económico. Se pide al Estado que salve a las empresas, que salve a los autónomos, que salve a la banca, que introduzca flujos de dinero en el mercado. Es decir, se vuelve a reconocer de manera implícita o incluso explícita que ese dogma anarcoliberal, ese dogma de la abstención pública y la abstención estatal, pues es falso, no es otra cosa que pura ideología y pura propaganda. Eso sí, con una gran representación mediática y sociológica también en España. Y al hilo de esto, una breve reflexión. La derecha española ha evolucionado desde una tradición más bien conservadora, católica, muy ligada a la Iglesia católica, nacional católica en algún punto, ribetes reaccionarios, hacia posiciones que tenían poco que ver con la tradición ideológica de la derecha española, que tiene mucho que ver también con toda la traslación de toda la derecha ideológica hacia posiciones pues, muy liberales o neoliberales, sobre todo decíamos desde los años 80, con la referencia de Margaret Thatcher en el Reino Unido, de Ronald Reagan en los Estados Unidos.
unidos. Es decir, una derecha que se mueve y en general se mueve con todo el eje, con todo el eje izquierda-derecha, hacia posiciones de desconfianza hacia lo público, de desconfianza hacia lo político, de desconfianza hacia el Estado, de guerra declarada hacia el Estado, sobre todo hacia el Estado social, sobre todo hacia el Estado de bienestar. Y la derecha española asume en este contexto una deriva libertaria que tenía poco que ver con su tradición. Y eso se ve hoy en muchos rasgos de la vida política. Se ve cuando el expresidente del gobierno, José María Aznar, hablaba de que él no quería limitaciones políticas públicas desde la posición de presidente del gobierno cuando cogía un coche con unas copas de vino. Puede ser un ejemplo más o menos burdo, pero ahí se veía que se maneja constantemente esa idea que es una idea muy neoliberal de la libertad como concepto de libertad negativa, es decir, ausencia de interferencia, es decir, que el Estado no se entrometa en nuestra vida. Es una idea pues especialmente pobre, porque incluso para el derecho a la propiedad privada se necesita intervención, se necesitan tribunales de justicia, se necesitan limitaciones públicas y políticas, es decir, no vale con la libertad negativa, no vale con la ausencia de interferencias o de intromisiones en la arbitrariedad de los individuos. Pero se ve ahí y se ve también cuando en los debates políticos, en los debates televisivos, radiofónicos, se presentan los individuos parece como depositarios de una legitimidad previa al Estado. Es esta idea thatcheriana de que no hay sociedad, de que no hay sociedad política, que lo que hay son individuos que libremente pactan, es decir, parece que vivimos en islas, es decir, aislados unos de otros, es decir, no hay sociedad, hay individuos. Se observa también este mantra constantemente cuando se habla del emprendimiento de los empresarios, como si el emprendimiento de los empresarios muchas veces, esas innovaciones del mercado no hubieran tenido mucho que ver, por ejemplo, con ingentes sumas de dinero público. Esto lo estudió bastante bien Mariana Mazzucato en un libro llamado El Estado Emprendedor. Es decir, ha habido detrás de esas innovaciones supuestamente del mercado apoyo público, apoyo estatal, pero es que acaso en esa labor de innovación empresarial no hay, por ejemplo, no solo inversión pública, sino soporte público. Es que no se cuenta con las instituciones, con las leyes, con lo que ya hicieron nuestros antepasados, con la riqueza natural que está dentro del territorio político, que forma parte de esa sociedad en la que se ejercita ese acto de innovación. Es decir, que vivimos en islas, nos damos la espalda unos a otros. Son mantras oscuros, oscurantistas y muchas veces que colisionan con la realidad. Otro ejemplo muy claro, ¿no? Cuando se invoca la familia también como depositaria de una legitimidad previa y prácticamente absoluta en el reciente debate bizantino sobre la patria potestad, en la que nadie en su sano juicio puede sostener que los niños sean propiedad del Estado, pero tampoco propiedad de sus padres. Es decir, hay una cosa que se llama la patria potestad, que es de primero de derecho, vamos, atribuciones, derechos y deberes muy importantes, por supuesto, que ostentan los padres respecto a los hijos, pero que está sujeto a control público. Por eso en un procedimiento de familia está el Ministerio Fiscal como representante del interés del menor y del interés público. Por eso la patria potestad está sujeta al control de los tribunales de justicia, por eso se puede privar de la patria potestad. Con lo cual ese debate bizantino en el que parece que se sostenía el Estado intervencionista, totalitario, quiere privar de la patria potestad, es otro ejemplo de esta ideología libertaria, ultraliberal, anarcoliberal, también la educación como una potestad privada en la que la familia, el individuo, el emprendedor son como entes autónomos en los que no puede penetrar la pérfida intromisión permanente del Estado, como si el Estado y el mercado no fueran en muchos casos dimensiones complementarias, como si la economía no fuera política y como si lo político y lo público no fuera muchas veces un sustento, una condición sine qua non para ese desarrollo económico que parece que flota en el aire, como si fuera una propensión metafísica. Se ve, por ejemplo, en el debate constante que hay en este país sobre los impuestos, ¿no? Cuando alguno dice, oye, para garantizar la igualdad de oportunidades, pero más mínima, esto, si hablamos de liberalismo
más o menos igualitario, habrá que cobrar un impuesto de sucesiones, porque es decir, que nuestros antepasados tengan un patrimonio muy importante no significa que nosotros tengamos ningún mérito por recibir toda esa herencia. Entonces, bueno, es decir, no hay doble imposición cuando se plantean estas ideas, pues ya eres tachado automáticamente de comunista. Es decir, es que el sujeto pasivo que paga el impuesto de sucesiones no es el causante que fallece con los bienes. Entonces yo no he hecho nada para merecer recibir 3 o 4 casas. Y ese es un concepto básico de igualdad de oportunidades. Si no, no partimos de una misma igualdad. Obviamente partimos de condiciones de origen muy dispares, y si queremos reequilibrarlas, pues bueno, qué menos que pagar un impuesto sobre la herencia. Pero en general todos los impuestos, ¿no? Cuando se habla del robo, el Estado roba, el Estado desfalca, hombre, es decir, no eres capaz o no se es capaz por parte de estos comentaristas ultraliberales de diferenciar ni siquiera los impuestos directos de los indirectos, qué ocurre cuando subes o bajas unos, qué ocurre cuando los subes o bajas en un momento del ciclo económico, que, hombre, habrá que diferenciar entre la tributación de las rentas del trabajo o de las rentas del capital, la tributación de los impuestos directos de los indirectos, habrá que explicar qué efectos tiene esa bajada masiva de impuestos y ese supuesto fomento del ahorro privado que a veces y muchas veces lleva aparejado un proceso de traer recursos del Estado social y al final pues perjudicar obviamente a las clases trabajadoras y a los más desfavorecidos. Pero en todas estas ideas se refleja, rezuma esa idea de desconfianza hacia el Estado, de desconfianza hacia lo público, de esa hegemonía en el pensamiento conservador, de una deriva libertaria, narcoliberal, que al final tiene graves contrapartidas, porque se ve en una crisis como esta, el mercado no se ha autorregulado, ni en la cuestión económica, es decir, ya la Unión Europea, que no sospechó, se ya está planteando que igual hay que nacionalizar algunas empresas que van a quebrar, que hay que insuflar importantes sumas de dinero público porque la economía se va a pique, que hace falta que el Estado apoye, reactive la economía y que hace falta, en definitiva, planes de intervención, de regulación, de ayuda, porque esa mano invisible, a fuerza de ser invisible, no aparece, ese orden espontáneo no se autorregula y, por tanto, el mito del libre mercado y el mito neoliberal pues queda profundamente, profundamente deteriorado. Y eso es una realidad, creo que indudable, que hay que reconocer, que vendría bien reconocer. Además, el neoliberalismo y esa hegemonía neoliberal tiene otras contrapartidas muy importantes, ¿no? Al final, cuando se tiene una desconfianza tan fuerte hacia el Estado, cuando se quiere enfrentar, por ejemplo, otros retos, como el reto secesionista, como el reto de ruptura del Estado, de la nación política, España, cuando no se cree en el Estado, cuando no se confía en el Estado, cuando se tiene una desconfianza permanente, cuando se cree que la familia hay que salvarla de las garras del Estado, al individuo hay que salvarle de la garra del Estado, en materia impositiva, en materia educativa, en cualquier materia, pues al final uno no termina creyendo en la forma jurídico-política que tiene la nación. Es decir, uno no puede reivindicar con la mínima verosimilitud que el Estado aparezca en Cataluña o en el País Vasco frente al adoctrinamiento nacionalista y luego plantear al mismo tiempo que papá Estado es un ente pérfido que todo lo invade. Por eso los neoliberales más consecuentes han planteado siempre, respecto al tema de la unidad política, de la unidad territorial, conceptos como libre asociación, libre desasociación, confundir lo que es un Estado con un club privado de tenis, porque para ellos, bueno, toda la idea es que solo los individuos plebiscitariamente pueden adscribirse o salirse de un Estado, es decir, no entienden el concepto de decisión conjunta, de soberanía, etc. Sobre todo lo público se proyecta esa sombra de duda y esa sombra de recelo. Todas esas ideas oscuras, oscurantistas, nocivas, creo que haríamos bien de cuestionarlas. Creo que es más real ese riesgo que el riesgo del fantasma social comunista del que hablamos todo el rato en el debate político. Lo que ha quedado retratado en esta crisis, más allá de las malas gestiones de gobiernos de izquierdas o de derechas, que por supuesto que se pueden criticar y escrutar, más allá de las conspiraciones que se quieran señalar, más o menos ilusorias, es que esa reducción del poder del Estado, esa reducción del poder político, esa reducción del poder público, ese arrinconamiento de los Estados, ese arrinconamiento en un proceso de
abstencionismo constante, de demonización, de sacralización, de la no intervención, del abstencionismo público, de la no regulación, de la no planificación, del que el Estado ya no pueda producir, ya no pueda planificar, ya no pueda redistribuir, ya no pueda regular, ya no pueda hacer prácticamente nada, pues nos ha llevado a destapar las carencias de ese libre mercado mitológico, de ese orden espontáneo que no se autorregula, que no se sana solo, sino que requiere siempre la ayuda política, la mano de lo político, de lo público, de la dirección política y pública. Bien haríamos de desechar todos esos mitos si queremos empezar a encontrar soluciones a problemas reales que estamos viendo todos los días enconados en la vida política española.